En el último video hablamos sobre 5 eventos trascendentales en la historia del tardío Imperio Romano Occidental. Desde la batalla de Adrianópolis, en 378 después de Cristo, hasta la invasión de África por los vándalos, desde 429 hasta 439 después de Cristo. Ahora continuaremos con el posterior Imperio Romano, los últimos intentos para salvarlo. E incluso continuaremos con el restante Imperio Romano Oriental, sus ambiciones para restaurar las provincias perdidas en el oeste, y para restaurar el Imperio Romano a su antigua gloria. 1. El asesinato de Flavio Aecio en 454 después de Cristo. La última vez que hablamos de Flavio Aecio, esfuerzos para restaurar el dominio romano en Galia y Raetia, pero también su fracaso en prevenir la invasión de África por los vándalos, una mancha negra en su carrera. Para el 429 había ascendido al rango de Magister Militum, el general supremo del Imperio Occidental. Logró estabilizar la situación en Galia y Raetia, pero no pudo recuperar grandes partes de Hispania para el Imperio, y no pudo prevenir la captura de África por los vándalos. 2. Su gran logro es derrotar a Atila el Huno en la legendaria batalla de las llanuras catalanas en 451 después de Cristo. Este fue un momento decisivo en el último Imperio Romano Occidental, y si no hubiera sido por esta victoria, es probable que el imperio hubiera caído aún más temprano. Es interesante observar las asombrosas victorias que el último Imperio Romano Occidental pudo lograr a pesar de su estado completamente debilitado. Aetius había crecido hasta tal punto que el emperador romano occidental, Valentiniano III, se había puesto celoso de Aetius. Dos figuras prominentes que se oponían a Aetius, Petronio Máximo y Heraclio, habían logrado enlistar a Valentiniano en un complot para asesinar a Aetius. Según el antiguo historiador Priscus de Panium, el 21 de septiembre del 454 después de Cristo, mientras Aetius estaba en la corte imperial en Rávena, Valentiniano golpeó al desprevenido Aetius con su propia espada sin previo aviso, ayudado por Heraclio. Según Sidonio Apolinar, después del hecho, Valentiniano se jactó de deshacerse de Aetius, pero alguien en la corte imperial respondió a esto: bien o mal, no lo sé, pero debes saber que te has cortado la mano derecha con la izquierda. Y de hecho fue así. Solo un año después, el propio Valentiniano fue asesinado por seguidores leales de Aetius en el Campus Martius en Roma. El mismo año, Roma fue saqueada por los vándalos, esta vez incluso más a fondo que en 410, durante el saqueo visigodo. Ahora el imperio se desmoronaría aún más rápido, llevando a la disolución del oeste solo 21 años después. Si Valentiniano hubiera sido un emperador capaz, habría sabido sobre los efectos desastrosos que el asesinato de Aetio tendría en el imperio. Si Aetio no hubiera sido asesinado, habría sido más probable una restauración del gobierno en Galia e Hispania, y la reconquista de África unos años después podría ser algo bueno. Así Aetio pudo haber tenido más oportunidades de éxito. En ese caso, el Imperio Occidental podría haber sobrevivido más tiempo del que lo hizo en nuestra línea de tiempo. 2. Las reconquistas de Mayoriano, 457-461. Mayoriano es generalmente considerado el último gran emperador del Imperio Romano Occidental. Edward Gibbon considera a Mayoriano el último gran emperador del Imperio Romano Occidental. Edward Gibbon sostiene que Mayoriano es el grato redescubrimiento de un personaje grande y heroico que surge en tiempos decadentes para reivindicar el honor humano. Procopio de Cesarea, un historiador romano oriental del siglo VI, sobre quien hablaremos con mucho más detalle en futuros videos, escribió esto sobre Mayoriano. Mayoriano superó en virtud a todos los emperadores anteriores. Aunque esto ciertamente es una afirmación exagerada, muestra la reverencia que la población tenía hacia ese noble emperador. Julio Valerio Mayoriano fue proclamado emperador en 457, y en lugar de ser un emperador débil, lo cual era común durante estos días de decadencia del Imperio Occidental, él en cambio promulgó muchas reformas, desde reformas fiscales hasta reformas económicas.
pero también reformas sociales, e incluso promulgó reformas para la protección del pueblo. Luego emprendió una campaña muy exitosa contra las tribus germánicas que se habían asentado dentro de las fronteras del imperio, y reconquistó vastos territorios para el Imperium, algo que habría parecido imposible durante estas últimas décadas de Roma occidental. Para 460, muchos reinos germánicos habían sido derrotados por él y reducidos a un estado de total decadencia. Majoriano fue entonces enviado al estatus de foederati, y Majoriano estaba ahora listo para su magnum opus, la invasión de África y la destrucción del reino vándalo de Kaiserich. Desafortunadamente, sin embargo, la flota romana occidental de alrededor de 300 barcos que Majoriano había construido fue quemada por traidores antes de que pudiera ponerse en marcha. Estos traidores fueron pagados por los vándalos que habían acumulado muchas riquezas de su saqueo de Roma en 455. Después de esa derrota, Majoriano regresó a Italia para promulgar más reformas necesarias, fortalecer los ingresos fiscales del quebrado imperio occidental, e incluso tenía planes de comenzar a reconstruir las legiones romanas con reclutas romanos nativos de Italia. Hablaremos con mucho más detalle sobre las muchas leyes, reformas y planes de Majoriano en videos futuros. Sin embargo, mientras Majoriano estaba en campaña, el Magister Militum Ricimer, dejado atrás en Italia, se había puesto celoso del éxito de Majoriano y había, junto con los aristócratas romanos, comenzado a conspirar contra el emperador. Majoriano no era del agrado de muchos senadores y aristócratas corruptos, ya que les obligaba a pagar su parte justa de impuestos. Además, Majoriano tendría un problema si los italianos controlaran las legiones romanas. La idea de verse obligados a luchar de nuevo era impensable para muchos políticos romanos occidentales, degenerados de esa época. Así fue entonces que, en su camino de regreso a Italia, Majoriano había disuelto sus tropas foederati, pero fue interceptado por Ricimer en Tortona en 461. Sin su ejército, estaba indefenso contra Ricimer y fue ejecutado por el general bárbaro. Hablé extensamente sobre las malvadas acciones de Ricimer en el primer video de este canal. Así, Roma había sido despojada de su último gran protector, y solo 15 años después, todo terminó, en gran parte, debido a la traición de Ricimer. Si Majoriano hubiera sido más cuidadoso con su flota naval, y sospechado de traidores, y evitado la quema de su flota, la historia podría haber tomado un camino muy diferente. A juzgar por sus éxitos anteriores, Majorian era un táctico brillante y podría haber logrado reconquistar África. Con África bajo el control del Imperio Occidental, los ingresos fiscales se habrían incrementado masivamente, permitiendo a Majorian aumentar considerablemente el tamaño de su ejército foederati. En su camino de regreso a Italia, no habría disuelto su ejército mercenario, ya que algunos piensan que debería ser obligado a retirarse al norte, y que solo lo disolvió por falta de fondos. Por lo tanto, Ricimer no habría tenido ninguna oportunidad de matar a Majorian, pero las hostilidades aún habrían crecido entre los dos, por lo que una batalla habría sido inevitable. Lo más probable es que Majorian hubiera ganado, ya que era el mejor comandante, y en esta línea de tiempo habría tenido las tropas más experimentadas en guerra y más leales. Entonces Majorianus podría haber sobrevivido hasta sus 60s o 70s, y podría haber sido el primer emperador en mucho tiempo en reinar durante 20 años o más. La caída del Imperio Romano de Occidente podría haberse evitado, y el Imperium podría haberse estabilizado, sobreviviendo así muchos más años que en nuestra línea de tiempo. 3. La batalla de Cabo Bon en 468 después de Cristo. La gran operación naval de 468 fue el último esfuerzo conjunto entre el Imperio Romano Oriental y el Occidental, y también representa el último intento de salvar al moribundo Imperio Occidental. El emperador romano oriental, Leo, reunió una gigantesca flota de más de 1100 barcos, con el fin de reconquistar el norte de África de los vándalos. Se considera que esta es una de las mayores operaciones anfibias de la antigüedad.
Hablaremos de esta operación con más detalle en un video separado. Pero en resumen, la fuerza principal debía avanzar sobre Cartago y asestar un golpe decisivo a Gaiseric. El comandante naval Basilisco logró infligir una serie de derrotas a los vándalos antes de desembarcar en Cabo Bon, en el norte de África. Gaiseric propuso una tregua para poder poner en efecto las demandas del emperador Leo, lo cual Basilisco aceptó. Estaba seguro de que los vándalos habían sido derrotados y que Gaiseric aceptaría los términos propuestos por Leo. Sin embargo, esto solo era una estratagema de Gaiseric cuando en realidad solo jugaba con el tiempo y había preparado secretamente una flota de barcos de fuego. Cuando el viento se volvió a su favor, los vándalos lanzaron barcos de fuego contra la desprevenida flota romana que ancló en el Cabo Bon. Una gran parte de la flota romana fue así destruida por el fuego, y el resto tuvo que retirarse y abandonar la invasión. Mientras tanto, el capaz comandante romano occidental, Marcelino, estaba estacionado en Sicilia y lanzaría un ataque contra los vándalos desde allí, pero fue asesinado por uno de sus oficiales. Se piensa que Ricimero, el malvado Magister Militum del oeste, estuvo detrás de este hecho. Con Marcelino muerto, el esfuerzo de guerra ahora colapsó completamente y los romanos no lograron destruir el reino vándalo y reconquistar África. El destino del Imperio Occidental ahora estaba sellado. Pero si Basilisco hubiera visto a través del engaño de Geiserico, la operación podría haber tenido éxito. Ciertamente no fracasó por falta de fe en los vándalos, y los vándalos no pudieron derrotar a los vándalos. Si Basilisco hubiera sido más cuidadoso y no hubiera confiado en Geiserico, los romanos podrían haber desembarcado e invadido a los vándalos de la misma manera que Belisario lo hizo unos 65 años después. En esa línea de tiempo alternativa, con el norte y África nuevamente bajo control romano, el imperio podría haber tenido mejores oportunidades de sobrevivir. Por supuesto, la situación en Galia, Hispania todavía era muy grave, pero con los ingresos de África y la flota romana oriental completamente intacta, Roma habría estado en una posición mucho mejor. En esta línea de tiempo, es bastante probable que el emperador romano occidental de esa época, Antemio, hubiera ganado la guerra civil contra Ricimero. Antemio podría haber logrado consolidar el poder romano occidental, aunque habría sido mucho más difícil que solo 8 años antes. Los vándalos habrían ganado la guerra civil contra los vándalos años antes, bajo Majorianus, pero aún así, si Basilisco hubiera decidido no confiar tan fácilmente en Geiserico, en este fatídico día en Cabo Bon, la historia podría verse muy diferente ahora. 4. La reconquista de Justiniano de 533 a 554 después de Cristo. A menudo se nos enseña que después de la caída del Imperio Romano Occidental, el Imperio Romano era básicamente terminado. Sin embargo, resulta que esto es una simplificación excesiva, como veremos en futuros videos. La ciudad de Roma misma continuó prosperando bajo el gobierno del rey ostrogodo Teodorico, pero en el este, Constantinopla era la capital y estaba floreciendo. Un nuevo emperador ambicioso había tomado el trono en 527, y su ambición no era menos que tener el capital y restaurar el dominio romano en el oeste. El Mediterráneo debería volver a llamarse Mare Nostrum. Para este fin, envió a uno de los comandantes militares más brillantes de todos los tiempos para cumplir esta tarea. Flavio Belisario desembarcó en 533 en el norte de África, y lo que Mayoriano, Antemio, Basilisco y Leo no habían logrado conseguir. En una serie de asombrosas victorias, Belisario terminó con el reino vándalo, restaurando África una vez más como una provincia romana en 534, después de 100 años, incorporándola nuevamente como parte del Imperio Romano. Luego recapturó Sicilia en 535 y comenzó la invasión de Italia en 536. Capturó Nápoles en un movimiento genial al entrar a la ciudad por los acueductos y luego marchó hacia Roma misma. Entró en Roma, la ciudad eterna,
El 9 de diciembre de 536, a través de la Porta Asinaria, la Puerta Asinaria, y Roma, la joya del imperio, después de 60 años era ahora nuevamente parte del Imperio Romano. Así que Belisario tuvo que luchar durante 2 décadas más, siendo llamado de vuelta a Constantinopla, luego tuvo que luchar en el frente oriental contra los persas, luego tuvo que reconquistar Italia de nuevo, después de que había sido reconquistada de nuevo por los godos. Los ostrogodos demostrarían ser enemigos formidables, y Belisario a menudo carecía de los recursos para lograr una victoria decisiva, posiblemente porque Justiniano no quería ver a Belisario volverse demasiado poderoso. Había rumores circulando de que Belisario querría hacerse emperador de un nuevo imperio romano occidental, pero hablaremos en gran detalle sobre estos esfuerzos de guerra, las llamadas guerras góticas, en futuros videos, ya que mucho había sucedido en estas guerras. Pero básicamente solo tan tarde como en 553 lograron los romanos orientales derrotar a los godos bajo el también muy capaz comandante militar Narciso y repeler un ejército de los godos en la parte oriental de Italia y repeler un ejército de las invasiones de los francos y alemani en Italia en 554. Desafortunadamente, los romanos orientales tuvieron mala suerte en 536. Un evento climático extremo tuvo lugar, posiblemente causado por erupciones volcánicas que oscurecieron el cielo durante muchos meses. El historiador romano oriental Procopio escribió: durante este año tuvo lugar un presagio más temible, pues el sol emitía su luz sin oscuridad y parecía extremadamente como el sol en eclipse, porque los rayos que emitía no eran claros. Este evento condujo a una severa caída de las temperaturas, causando fallas en las cosechas y por lo tanto hambruna en todo el imperio. Para empeorar las cosas, solo unos años después, en 541, la peste estalló en Egipto romano y se extendió consecutivamente a todo el Mediterráneo hasta 544. La peste continuó hasta 549. Las ciudades mucho más pobladas y densas del altamente urbanizado Imperio Romano fueron mucho más afectadas por esta peste que las áreas escasamente pobladas del norte y oeste de Europa y sus reinos germánicos. Se cree que un cuarto de la población romana murió en esta desastrosa peste. Estos eventos catastróficos, el oscurecimiento del cielo y las fallas en las cosechas, y la contaminación con la peste debilitó severamente la población del Imperio Romano de Oriente, de modo que después no tuvo suficiente mano de obra para consolidar los territorios recién conquistados. Este mapa del Imperio Romano en los años 550, por lo tanto, lamentablemente solo quedó como una instantánea, y no mucho después. Los nuevos territorios comenzaron a colapsar bajo nuevos ataques de invasores extranjeros. También la guerra había infligido mucho daño. En realidad había devastado Italia. Marcó el inicio del declive de la ciudad de Roma, e inició la Edad Oscura en Italia, como discutiremos en futuros videos. Si la historia hubiera sido diferente, si el evento de 536 no hubiera ocurrido, y si la peste en 541, si no hubiera estallado o si el esfuerzo de guerra hubiera sido mejor, como Belisarius quería, la Guerra Mundial de Taiwán, recibido más apoyo y tropas por parte de Justiniano, es muy posible que el Imperio Romano podría haber sido restaurado hasta cierto punto. En esta línea de tiempo alternativa, el Imperio Romano podría haber recuperado muchos de los territorios perdidos del antiguo Imperio Romano Occidental, y podría haber sobrevivido mucho más tiempo. Este imperio fortalecido posiblemente habría sido capaz de resistir las invasiones musulmanas del siglo VII y habría podido mantener el control de África, Egipto, Siria, Palestina y Anatolia. Por lo tanto, el Imperio Romano habría durado muchos más siglos, aumentando drásticamente la probabilidad de que hubiera sobrevivido incluso más allá del año 1453 después de Cristo. De hecho, no es ni siquiera irreal pensar que este ampliado y poderoso imperio bizantino habría sobrevivido.
Después de que el Imperio Romano de Oriente fue debilitado por fallas en las cosechas, hambruna y peste, perdió rápidamente muchas de las provincias recuperadas por Belisario y Narses. Para el Imperio Romano de Oriente, por supuesto, las constantes batallas entre los romanos y el Imperio Sasánida también agotaron al imperio de tropas vitales que habrían sido necesarias en las próximas décadas. Así, los lombardos habían caído en Italia y los eslavos habían capturado grandes partes de los Balcanes. Para empeorar las cosas, un nuevo enemigo llegó desde una ubicación que tomó por sorpresa tanto a los romanos como a los persas, es decir, desde la península arábiga. Las batallas entre los eslavos llevaron a la caída del Imperio Sasánida, que para el 654 después de Cristo se había disuelto y se convirtió en parte del nuevo califato islámico. Este nuevo califato continuó expandiéndose hacia el oeste, y para 641 Alejandría había sido capturada. Para 646, incluso todo Egipto se había convertido en parte del Imperio Islámico. La provincia había caído tan rápidamente, no menos porque el gobierno imperial del Imperio Sasánida no era absolutamente popular, debido a los impuestos muy severos impuestos a la población. Por lo tanto, a la población no le entusiasmaba demasiado defenderse contra los árabes. Siria y Palestina también habían caído. Esto llevó al colapso de la red comercial del este romano y al agotamiento del suministro de grano a Constantinopla, marcando el inicio del declive de la ciudad a partir de estos tiempos. En momentos de crisis del Imperio Romano, Constans II se convirtió en emperador en 641 después de Cristo. Un primer intento de derrotar a los musulmanes en una batalla naval en Phoenique terminó en un desastre para los romanos del este, con casi toda su flota siendo destruida. Sin embargo, un intento de asedio a Constantinopla fue repelido y la flota árabe tuvo que retirarse. Estalló una guerra civil en el califato, dando tiempo a Constans para preparar su campaña militar. Derrotó a los eslavos en 658, restaurando en cierta medida el dominio romano en los Balcanes. En Italia tuvo menos éxito en derrotar a los lombardos, por lo que Italia permanecería fracturada. Visitó Roma en el 663 después de Cristo durante 12 días, siendo el primer emperador en pisar Roma en casi 200 años. Pero en lugar de restaurar la ciudad a su antiguo esplendor, despojó a los edificios públicos, monumentos y a la ciudad de Constantinopla. Envió su botín al tesoro en Constantinopla y continuaría esta práctica en Calabria y Cerdeña, enfureciendo a sus súbditos italianos. Luego se trasladó a Sicilia, e incluso había rumores circulando de que tenía la intención de trasladar la capital del este de Roma a Siracusa, en Sicilia, donde pondría en marcha su gran plan, la reconquista de Egipto. Siracusa actuaría como la base de esta operación. Desafortunadamente, como lo hizo en Roma, Calabria y Cerdeña grabó a sus súbditos de una manera tan rigurosa que se había vuelto muy odiado por la población. Habiendo logrado acumular el tesoro imperial para sus esfuerzos de reconquista con su implacable imposición de impuestos y despojo de antiguos edificios romanos, al mismo tiempo había logrado alienar a sus súbditos hasta tal punto que sería su perdición. En 668, fue asesinado en un baño público en Siracusa por uno de sus súbditos enfurecidos. Con él, murieron los últimos esfuerzos para repeler las invasiones islámicas. Y poco después, Cartago también caería en ruinas. El califato. Si Constans hubiera tenido la previsión de ser un gobernante más generoso, de no gravar impuestos a sus súbditos hasta el límite, podría haber vivido. No sabemos si habría tenido éxito en reconquistar Egipto, Siria o Palestina, pero existe la posibilidad de que pudiera haber sido victorioso, aunque, realísticamente, esta posibilidad no era muy alta. A partir de entonces, el Imperio Romano de Oriente estaría en retirada, excepto por una regla. Habría durado un corto periodo alrededor del año 1000 bajo Basilio II. Por supuesto, restaurar el Imperio Romano de Occidente era una imposibilidad durante el reinado de Constans, pero el Imperio Romano de Oriente habría tenido muchas más posibilidades de sobrevivir, incluso después de 1453 si Constans hubiera logrado reconquistar las provincias perdidas.
En esa línea de tiempo, el Medio Oriente se vería muy diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro mundo. Por lo tanto, podemos ver que el fin del Imperio Romano nunca fue una certeza, y es bastante asombroso ver que el Imperio Romano podría haber sido restaurado incluso tan tarde como en el siglo VI con las reconquistas de Justiniano, e incluso podría haber sido parcialmente restaurado hasta cierto punto, hasta mediados del siglo VII. El mundo en estas líneas de tiempo se vería muy diferente al nuestro. El mundo en estas líneas de tiempo se vería muy diferente al nuestro. Solo haremos algunos videos dedicados a la historia alternativa, donde podemos explorar las fascinantes posibilidades de lo que podría haber sido si el imperio no hubiera caído. Pero hasta entonces, amigos, gracias por ver y bene vale amici.